persona, o sea, cómo está actuando. Por decir, esta persona tenía que usar EPP y bueno, un acto negligente es que no esté usando, por decir. O sea, a eso se está refiriendo. Es una fuente, por eso dice, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión y o enfermedad. Mientras que el riesgo dice que es la posibilidad o probabilidad de que una persona sufra daños o experimente un efecto adverso para la salud si se expone a este peligro. O sea, el riesgo es, si yo me expongo a este peligro, entonces puede haber el riesgo de que en el caso de la sierra circular yo me corte, por decir, ¿no? Si yo me expongo. Para que entendamos un poquito mejor esto, ay, perdón, aquí les puse una imagen, voy a habilitar mi puntero. Ya, entonces, si yo me expongo en este caso al peligro, voy a tener un riesgo. Aquí, por ejemplo, les puse el ejemplo de si yo trabajo con sustancias químicas, si yo me expongo a estas sustancias químicas, ¿qué riesgo puedo sufrir? Puedo sufrir quemaduras, intoxicación, ¿verdad? Incluso hasta la muerte si por ahí he estado mucho tiempo expuesto a esto. Entonces, mientras mayor sea el tiempo que nosotros nos expongamos al peligro, los riesgos obviamente van a ser de mayor gravedad, ¿ya? Es importante para nosotros saber definir cuál es la diferencia entre el peligro y el riesgo, porque al momento de nosotros llenar nuestra matriz, cuando veamos en el Excel, ustedes van a tener que diferenciar cuál es el peligro y cuál es el riesgo, como tal, ¿ya? Les puse acá otro ejemplo. Entonces, como pueden ver aquí, dice, un tiburón en el mar es un peligro. Sí, es un peligro, está ahí, pero mientras yo no me exponga a ese peligro, no me va a suceder nada. Pero si yo me meto a nadar en las aguas donde está el tiburón, entonces corro un riesgo de que este tiburón me ataque o de que sufra mordeduras o hasta, bueno, me mate, ¿no? Entonces, mientras yo no me exponga a ese peligro, no voy a tener ningún riesgo, ¿ya? Y en otras palabras más sencillitas, el peligro nosotros lo vamos a identificar. Entonces nosotros vamos a identificar el peligro. Y el riesgo lo vamos a evaluar y lo vamos a controlar, que es justamente por eso que tenemos que saber diferenciar entre peligro y riesgo, porque al momento de llenar nuestra matriz per se, nosotros vamos a identificar el peligro y vamos a evaluar el riesgo. ¿Ya? Entonces es importante esto, por favor. Y si tienen alguna duda, me lo hacen saber al chat. Y aquí les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, peligro, dice, ruido en la máquina X, o sea, puede ser cualquier máquina, ¿no? La fuente en este caso es la máquina. El riesgo que nosotros podemos sufrir al exponernos a esta máquina que está ocasionando este ruido va a ser pues una hipocausia inducida por el ruido, por ejemplo, ¿no? O pérdida de audición, por decir. Ahora, otro ejemplo, material punzocortante, en este caso es el peligro, la fuente es un bisturí, esto puede ser en un hospital. El riesgo que nosotros podemos sufrir si nos exponemos a este material punzocortante, perdón, podemos sufrir heridas punzocortantes, obviamente, podemos sufrir hepatitis, contagiarnos de hepatitis, podemos sufrir contagios por VIH, etcétera, ¿no? Porque ustedes saben que por la sangre se pueden contagiar algunas enfermedades. Entonces, pues, tenemos que definir ese riesgo, ¿no? Otro peligro, uso de desinfectante. La fuente en este caso es el desinfectante. ¿Qué riesgos nosotros podemos sufrir si nos exponemos a este desinfectante? Podemos tener una intoxicación aguda, una dermatitis, dependiendo del desinfectante que estemos usando, incluso hasta quemaduras, etcétera, ¿no? Luego, otro ejemplo, peligro, piso resbaladizo. La fuente en este caso es un piso encerado, también podría ser un piso recién lavado, ¿no? El riesgo que nosotros podemos sufrir es que suframos caídas al mismo nivel, contusiones, fisuras, fracturas, incluso hasta la muerte. Bueno, algunas veces, ¿qué pasa? Que con mucha mala suerte caemos en mala posición y bueno, pues por una caída algunas personas pueden perder hasta la vida, ¿no? Luego, otro peligro dice posturas inadecuadas. En este caso, la persona está parada por varias horas continuas. La fuente es la persona. Los riesgos, en este caso los riesgos van a ser ergonómicos, pueden sufrir enfermedades musculoesqueléticas, varices, etcétera, ¿no? Incluso hasta, yo qué sé, hernias y demás. Entonces hay que ir definiendo qué le puede pasar a esta persona. Y para ver si ustedes me han entendido esto justamente de peligro y riesgo, por favor les voy a pedir que participen, que no sé qué ha pasado. Empecemos con esta imagen.
se pasa, mil disculpas. Con esta imagen, y quiero que me vayan por favor escribiendo el chat, ¿cuál es el peligro y cuál es el riesgo en esta primera imagen? Por favor, participemos, así yo voy a quedar satisfecha con que sí me han entendido cuál es la diferencia entre peligro y riesgo. ¿Cuál es el peligro en esta primera imagen? ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cuál es el peligro? ¿Qué está haciendo esta persona? En primer lugar, a ver, yo voy a ir ayudándoles y ustedes ya van a ir participando en este otro, ¿ya? Está haciendo un trabajo a distinto nivel, o sea, está trabajando en altura, ¿ya? Pues, peligro, dice, trabajo en altura, riesgo, fracturas o muerte. Muy bien, Carolina, exacto. Además está trabajando en una superficie inadecuada, ¿no? O sea, no debería estar sobre su camioneta la escalera, en primer lugar. Entonces, trabajo en superficie inadecuada. El peligro, otra vuelta, va a ser caída, fracturas, fisuras, etcétera. Entonces, esta persona puede sufrir esos, o está expuesto a esos riesgos como tal. En esta otra imagen, gracias Carolina por participar, y está muy bien tu participación. En esta otra imagen, ¿cuál es el peligro y cuál es el riesgo? En la imagen de acá. Miren, como se puede ver, están trabajando estas personas a una altura considerable. Están sentados, no tienen resguardos, nada. Entonces, de nuevo, el peligro es trabajo en altura y el riesgo es, bueno, caída de distinto nivel, que se llama fracturas, fisuras o hasta la muerte. ¿Ya? Perdón. Ahora en este otro, vamos participando. ¿Cuál es el peligro y cuál es el riesgo? Voy leyendo. Piensen un poquito y así vamos a ir viendo. ¿Cuál es el peligro y cuál es el riesgo en esta imagen? ¿Qué está haciendo esta persona? ¿Con qué está trabajando? Miren sus manos, cómo está. ¿Está protegido? ¿No está protegido? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es el peligro como tal? Si se expone a este peligro, ¿qué riesgos puede sufrir esta persona? Anímense. Vamos, participen. Muy bien, Dayana. Daina, perdón, le estoy cambiando el nombre. El peligro, trabajo con cables y implementos de seguridad, y el riesgo, ser electrocutado. O trabajo con líneas de alta tensión, también puede ser. Expuesto a altas cargas de energía eléctrica, sí, Rolly, bien. Trabajo con líneas de alta tensión, también. El riesgo puede ser electrocutado, sufrir quemaduras, contusión, etcétera, ¿no? Muy bien. En esta otra imagen, ¿cuál es el peligro y cuál es el riesgo? ¿Qué peligros ven en esta imagen de acá? Bien, me han entendido cuál es la diferencia entre peligro y riesgo, y eso es bueno. Vamos participando. ¿Cuál es el peligro? ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cómo está trabajando esta persona? ¿Les parece que es adecuada la postura en la que está trabajando esta persona? ¿O está trabajando en posturas inadecuadas? ¿Qué le puede ocasionar el hecho de que esta persona trabaje en esa postura todo el tiempo? ¿O está bien la postura en la que está trabajando? ¿Es correcto cómo está trabajando esta persona acá? ¿Qué dice? Bueno, el riesgo sería cortadura, sí, claro que sí, puede ser cortadura, ya. Eso es porque está trabajando con equipos cortantes. El peligro, uno de los peligros es trabajo con equipos cortantes. Y el riesgo, como dice aquí su compañero, sería sufrir cortaduras. Muy bien. Y lo que estaba hablando, el trabajo en posturas inadecuadas, ¿qué le puede ocasionar? Enfermedades musculoesqueléticas. Entonces, hemos identificado en este caso dos peligros y obviamente para cada peligro su riesgo, ¿no? Como pueden ver, aquí había dos peligros. Bueno, anímense a participar. Voy a seguir preguntando, por favor, anímense a participar. Espero me hayan entendido. Por las personas que me han ido respondiendo, he visto que sí han entendido cuál es la diferencia en este caso entre, entre peligro y riesgo. Mil disculpas. Ya, aquí les he puesto algunas otras definiciones que ustedes, bueno, con más calmita lo pueden ir leyendo, ¿no?
Y ahora, ¿por qué es importante la seguridad industrial y bueno, lo que es la prevención de riesgos? Porque nosotros, o bueno, estas se basan en lo que tiene que ver lo que es la protección de la vida, o sea, de la vida de las personas y la salud del trabajador. Además de que también cuida el entorno familiar y el desarrollo de la comunidad. Por tanto, es necesario pues que todas las empresas establezcan normas y programas de seguridad para evitar justamente accidentes y enfermedades laborales, ¿no? ¿De qué se encarga la seguridad industrial? Bueno, se encarga de reducir en este caso los riesgos laborales en la industria y además tiene como principal función la capacitación y prevención de enfermedades y accidentes laborales. ¿Ya? Entonces, ya saben cuál es nuestro fin. Tenemos que, nuestra principal función es la capacitación y prevención de enfermedades y accidentes laborales. Ahora hablando un poquito de las estadísticas de accidentes que, bueno, que he obtenido aquí en Bolivia. Perdón, esperemos un ratito, por favor. Mil disculpas, van a disculpar. A mi perrito le pasaba algo, perdón. Ya les decía. Aquí, como pueden ver, en este caso, las estadísticas son solamente hasta el 2012. Como ustedes saben, no se ha hecho el censo. Entonces, estos datos no lo han actualizado. Y créanme que yo he buscado bastante tiempo información actualizada. Entonces, y no la he podido conseguir. Pero esto nos da una idea de cómo estaba, bueno, hasta estas fechas, justamente cómo estaban nuestras estadísticas en cuanto a accidentes laborales. Esto que ven con rojo son nuestras estadísticas. Aquí, como pueden ver, pareciera que se hubiese reducido, pero en realidad es que solamente se tomaron estos datos del 2012 hasta junio, nada más, o sea, es hasta medio año. Y si se dan cuenta y si analizamos esto y si tomamos en cuenta que en otro periodo en este caso se hubiese repetido esto, los accidentes laborales tenían una tendencia de crecimiento, ¿no? Mientras que las enfermedades, bueno, se estaban manteniendo ahí nomás, ¿no? Estos son datos del INE, como les vuelvo a repetir, no he podido, he buscado bastante información, sí he encontrado una que otra, pero esta es igual específicamente del Hospital de Clínicas, donde dice que el 4.8 de pacientes, en este caso que llegaban a emergencia, eran de accidentes de trabajo, que llegaban con fracturas, heridas, traumatismo cráneoencefálico y mano traumática. O sea, la mayor cantidad de personas que llegaban con este tipo de lesiones eran los trabajadores del área de la construcción. Y bueno, ya después venían los que son los agricultores, artesanos, carpinteros, choferes, etcétera, ¿no? Esta investigación lo realizó Peggy Aliaga, por si acaso. Después, otra información que pudimos ver es del 20º Congreso Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde Guy Ritter, que era el director general de la Organización Internacional del Trabajo, hizo estas siguientes afirmaciones. Dice que se estima que cada año mueren 2.3 millones de trabajadores debido a accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Como pueden ver, es un número bastante alarmante. Además dice que estos costos directos e indirectos de estos superan los 2.800 millones, perdón. Y que en pérdidas pueden significar más del 2% del Producto Interno Bruto de un país. Y en Bolivia, este año se estimaba que las pérdidas eran de 1.3 millones, obviamente en todos los beneficios que se tenía que pagar, etcétera, ¿no? Como pueden ver, es un valor bastante elevado, ¿no? Esto respecto un poco a las estadísticas que se puede hablar respecto a los accidentes, etcétera, ¿no? Es importante también para nosotros tocar esta relación que hay entre trabajo y salud. Y en una investigación, bueno, llegaron a la conclusión de que más de un 58% de la población mundial ocupa una tercera parte de su vida adulta en el trabajo. Y bueno, las condiciones de este y el medio ambiente de trabajo pueden obviamente tener tanto un impacto, perdón, positivo o negativo respecto a la salud de las personas. Si analizamos esta relación, positiva en este primer caso entre trabajo y salud, ¿qué va a dar como resultado? Va a dar como resultado satisfacción, ¿no? Y seguridad por parte de las personas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el trabajo es, bueno, que nuestra empresa tiene implementadas medidas de seguridad, o no sé, nos dotan de PPs, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocasionar esto en las personas? Que haya una seguridad y satisfacción. Ahora, la relación positiva entre salud y trabajo, si la persona está sana, nosotros estamos preservando la vida de esa persona, va a haber una relación positiva con el trabajo. ¿Por qué? Porque una persona sana, feliz, satisfecha,
es pues más productiva y obviamente va a generar trabajo de mayor calidad, ¿no? Mientras que si nosotros tenemos una relación negativa entre trabajo y salud, ¿qué va a pasar? Si en nuestro trabajo nosotros no implementamos medidas de seguridad, no se les dota EPPs, etcétera, entonces esto puede ocasionar a que pues sucedan enfermedades, accidentes ocupacionales y obviamente otros daños psicosociales, ¿no? O por decir, el ambiente de trabajo no es muy bonito para trabajar, entonces de por sí las personas ya no van a trabajar de manera adecuada, ¿no? Ya van como, "Ah, tengo que ir a trabajar", y no van de, ir a trabajar. Entonces, diferente hasta la actitud de la persona, ¿no? Ahora, si hay una relación negativa entre salud y trabajo, obviamente, si una persona, por decir, está expuesta a ciertos polvos, yo que sé, en la empresa, con el tiempo los polvos se van acumulando en los pulmones y esta persona, su salud, sin darnos cuenta, tal vez se va deteriorando, ¿qué va a ocasionar esto con el tiempo? Puede ocasionar incapacidad laboral, ausentismo, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que haya una relación positiva entre trabajo y salud y trabajo, ¿no? Y viceversa. Por eso es importante esto. Ya ahora entrando más a fondo lo que es la identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de los controles, aquí, como pueden ver, hay un círculo que más o menos esta es la forma en la que deberíamos hacer. Vamos a desarrollar una metodología para identificar los peligros. ¿Qué metodología vamos a usar? Ahorita vamos a ver. Una vez que nosotros identifiquemos los peligros y veamos cuáles son los riesgos, vamos a evaluar estos riesgos, ¿ya? Una vez que evaluemos los riesgos, vamos a determinar estos controles. O sea, ¿cómo vamos a controlar que la medida, entonces, en este caso, por decir, que la medida que nosotros hemos puesto para prevenir o minimizar algún riesgo se está cumpliendo? Y al final vamos a implementar esto y vamos a realizar el seguimiento y la revisión, obviamente. Si se está cumpliendo con esto o no. O sea, ¿cuál es qué tan efectiva ha sido la medida que nosotros hemos propuesto? Entonces vamos a empezar primero por lo que es desarrollar metodología. Antes de desarrollar esta metodología, también tenemos que ver el área de estudio que nosotros vamos a ocupar. ¿Va a ser un área de estudio poco acotado? O sea, ¿va a ser un estudio general? ¿O va a ser un área de estudio muy acotado? O sea, bien detallado, ¿no? En este caso. Y si es bien detallado, vamos a empezar de algo macro, en este caso que vendría a ser la planta industrial. Vamos a irnos a algo un poco más específico, que vendría a ser la zona de trabajo. Y nos vamos a algo más puntual, en este caso que vendría a ser el puesto de trabajo, ¿no? Y aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, un puesto de trabajo, esto es una fábrica de sombreros. El puesto de trabajo puede ser la informadora de sombreros. Es esta. Si ya vamos creciendo, en este caso la zona de trabajo va a ser la línea de producción 2, por ejemplo. Y yéndonos a lo macro, en este caso va a ser la planta industrial. Entonces, sombreros, tantos, ¿no? Entonces vamos a hacer primero ese reconocimiento del área. ¿Y qué vamos a hacer para identificar los peligros? Bueno, podemos usar todas estas técnicas en este caso. Podemos usar, bueno, tendríamos que usar un plano del sitio a evaluar para ver todas las áreas, cómo están distribuidas, etcétera. También tenemos que hacer un inventario de las materias primas utilizadas. ¿Por qué? Porque ahí vamos a saber si hay algún, en este caso, componente químico, tal vez que sea peligroso, que tengamos que tomar un poquito más de atención en ese, por decir. Luego tenemos que hacer también un inventario de las áreas y lugares, en todas las áreas y los lugares que nosotros vamos a ver. Otra lista tenemos que hacer de equipos principales y auxiliares, entonces para analizar igual todos estos equipos, qué peligro, qué riesgo, etcétera, ¿no? Y definir qué actividades son rutinarias y no rutinarias. Entonces, ¿cuáles son las actividades que se hacen todos los días? Esas son las rutinarias. Y las no rutinarias son las que se hacen de vez en cuando, ¿no? Y también tenemos que definir cuál es el personal en riesgo y qué tiempo de exposición tienen estas personas al peligro que nosotros hayamos determinado. Todo eso vamos a ir viendo, les estoy mencionando, pero vamos a ir viendo igual como en el Excel vamos a ir llenando. Y tenemos que determinar cuál es el personal más vulnerable. En este caso, por decir, hay una persona que es un poco adulta, que está trabajando, esta persona obviamente tal vez va a ser más vulnerable y hay que analizar también todos esos puntos, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es hacer un análisis histórico de accidentes, incidentes y enfermedades laborales. Si la empresa lleva su registro de manera adecuada, entonces nosotros vamos a poder hacer este análisis en qué áreas se han suscitado un mayor número de accidentes, por ejemplo.
o de incidentes o de enfermedades, ¿no? Y de esa manera nosotros vamos a determinar en qué área nos tenemos que focalizar más y poner mayor atención en este caso para reducir estos riesgos como tal. También es importante, en este caso, en el caso de que la empresa tenga, hacer un análisis histórico del comportamiento del personal. Esto es importante porque ahí vamos a saber cómo la persona actúa, en este caso, si cumple, no cumple el uso de PPs, etcétera, ¿no? Y tenemos que analizar obviamente los efectos posibles y el daño potencial. Y algo no menos importante que nos interesa bastante justamente son los requisitos legales y de otro tipo que son aplicables en nuestra empresa y además definir el grado de cumplimiento que nosotros tenemos frente a esta ley. Para eso nosotros vamos a usar una matriz de requisitos legales que la vamos a ver el día miércoles, donde van a ver ustedes todas las leyes, cómo se va detallando, en qué porcentaje nosotros estamos cumpliendo o no la estamos cumpliendo, qué vamos a hacer para cumplir esta ley que sí es aplicable dentro de nuestra empresa y cómo vamos a hacer un seguimiento. ¿Ya? Entonces todo eso nosotros vamos a llenar en la matriz de requisitos legales el día miércoles. Algunos métodos para identificar peligros, bueno, pues es uno la observación, puede ser también la entrevista, podemos usar una encuesta, podemos usar análisis de escenarios, diagrama de Ishikawa, los 5 porqués, memorias fotográficas, todo eso nos puede servir a nosotros para lo que es identificar peligros. Porque muchas veces, perdón, esto es lo que se ve, pero en la realidad es otra. Entonces nosotros tenemos que llegar a la raíz de todo esto. Tenemos que determinar qué es todo esto que no estamos viendo. ¿Ya? Entonces ese es nuestro trabajo. Y vamos a hablar de cada uno de estos métodos. Dentro del método de observación tenemos los métodos o la observación informal y la observación planificada. La observación informal, ¿de qué trata? Esta trata de que yo cuando esté dando mi ronda por la planta, por la empresa, yo voy a ir viendo cómo actúan las personas, si están siguiendo el procedimiento, están incurriendo en actos inseguros, no están incurriendo en actos inseguros, qué anomalías yo puedo pillar al momento de hacer esa inspección, ¿ya? Pero es algo que no está planificado, es algo que yo voy a hacer cada que me vaya a dar una ronda por la planta. O sea, no es algo que vaya con un objetivo, con un fin a hacer. Mientras que la observación planificada, justamente a diferencia de la otra, nosotros vamos a ir con un objetivo definido. ¿Qué queremos ir a ver? Entonces, ¿y cómo vamos a mejorar? Esa es la diferencia entre una y la otra, ¿no? Y aquí justamente está, nosotros el peligro lo vamos a identificar. En este caso podemos ver si es una fuente, o sea, puede ser alguna máquina, es lo que les decía. Si es un acto, o sea, algo que está realizando la persona, o es una condición. La condición, ya les he dicho, se refiere a todo lo que nos rodea, o sea, en sí pisos, etcétera, ¿no? Ahora yo les pido a ustedes que me den un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, dice fuente, la máquina. Esta persona está sufriendo un atrapamiento. Aquí la situación dice caminar sobre una plataforma inestable. Una situación, o sea, una plataforma inestable y la persona, bueno, se resbaló. Y un acto como tal dice utilizar baldes como base de trabajo. Esto es un acto inseguro. Él sabe que no está bien hacer eso porque se está exponiendo a sufrir una caída, pero lo está haciendo. Es un acto inseguro. Ahora les pido a ustedes que me den un ejemplo de esto. A ver, ¿qué entre fuente, situación y acto? ¿Qué ejemplo podríamos tomar? Ustedes tomen. No tengo sonido, perdón, ¿me escuchan? ¿Está bien? ¿Me pueden confirmar si se escucha o no? Porque me dicen que no tengo sonido por el chat. ¿Se escucha? Por favor, ¿me confirman? Se escucha, me dice Daina. Andrés, debe haber algún problema con su audio. Sí, me escuchan. Muchas gracias por responder. Entonces, Andrés, debe haber algún problema con su computadora, no sé, con el audio tal vez. Gracias. Entonces, les decía, ¿me pueden dar un ejemplo donde me definan una fuente, la situación y un acto inseguro en este caso? Un ejemplo y que ustedes vean por conveniente. Yo les doy un ejemplo. Fuente, una máquina de soldar. Puede ser que esta persona, bueno, al momento de soldar, salte una chispa hacia la vista, etc. El acto como tal es el personal sin EPP, o sea, esta persona está trabajando sin su EPP.
Rolly, perdón, nos está dando un ejemplo ya. Fuente, un caldero industrial, ya. El acto inseguro. ¿Qué acto inseguro sería en este caso? Ya, entonces volvemos. Y la condición insegura sería, en este caso, que está soldando en una superficie inadecuada. O sea, que tal vez el cable está pelado, por ejemplo, es una condición insegura, porque está ahí, etcétera. Nos dice Roberto, dice, fuente máquina moladora, ya, acto, uso de disco de corte dentada, situación, peligro de daño físico. A ver, la fuente ya, es una máquina moladora, ya. El acto inseguro es uso de disco de corte. En este caso, el acto puede ser que esté cortando, o sea, es algo que él va a hacer y sabe que que le puede ocasionar algún daño a la persona. O sea, en este caso, el acto puede ser que esté cortando sobre una superficie inadecuada y él sabe que al momento de cortar sobre esa superficie inadecuada, él puede cortarse, por ejemplo. ¿Ya? Ese es otro. Ahora, la situación puede ser que el piso esté en mal estado o la mesa donde se corta esté en mal estado. O sea, es todo lo que nos rodea, el ambiente se está refiriendo, por si acaso. No sé si se ha entendido esto, por favor, o podemos poner más ejemplos. ¿Se ha entendido cuál es la fuente, la situación y el acto? El acto es todo lo que la persona hace en este caso, o sea, cómo va a actuar la persona. Y la situación se está refiriendo netamente al medio ambiente, o sea, lo que no piso en malas condiciones, mesa de trabajo en malas condiciones, cables de las máquinas en malas condiciones. Esa es la situación, al ambiente como tal donde estamos trabajando. La fuente ya está claro, yo creo. ¿Ha quedado claro esta parte de lo que es fuente, situación y acto? ¿Me confirma, por favor, si se ha entendido? ¿Se entendió? ¿O hay todavía alguna duda? Bueno, si no me responden, yo voy a suponer que sí, porque cuando uno calla, otorga, ¿no? Entonces yo voy a suponer que sí me han entendido porque no me están respondiendo. ¿Se ha entendido? Pues lo voy a preguntar. Roberto, ¿se ha entendido? La fuente está bien, la máquina moladora. El acto, ya les he dicho, es algo que la persona va a hacer y sabe que al hacer eso, él puede sufrir algún daño. ¿Ya? Y la situación es al ambiente como tal. Bueno, espero me hayan entendido. Pues, ahora sí, sí se entendió. Me dice, gracias, Ezequiel. Ya, entonces ahora podemos continuar. Tenemos luego las entrevistas. Bueno, este método obviamente igual nos va a servir, solo que en estas entrevistas nosotros vamos a tener el punto de vista de cada persona. Tenemos que hacer las entrevistas tanto desde el nivel más alto, ejecutivo, hasta la persona que se encuentra en el nivel más bajo de su organigrama. El de limpieza, a veces el de limpieza ve más cosas que los demás no están viendo. Entonces, es importante, si van a hacer una entrevista, pidan la opinión de todos, ¿no? Y respecto a los principales riesgos, no es que ellos van a decir, ay, esto, el otro. Entonces, es importante que hagan eso. Y obviamente dice que en las entrevistas el número de empleados y preguntas a realizar deben obedecer a una cuidadosa planificación que permita considerar las preocupaciones reales sobre los peligros que puedan afectar a la organización. ¿Ya? Cuando hagan entrevistas, y lo propio cuando hagan encuestas, siempre les voy a recomendar no usen palabras técnicas, ¿ya? Porque no todos les van a entender. Siempre utilicen palabras que todos puedan comprenderles, hablen en facilito, ¿ya? Yo siempre me quedé con eso de un docente de la maestría que nos decía, hablen en facilito, para que así todos puedan entender de mejor manera qué están queriendo y tengan mejores resultados tanto de sus entrevistas como de sus encuestas. Entonces, no utilicen palabras técnicas. Yo sé que ustedes manejan y saben, pero no todas las personas les van a entender. Entonces, es importante que ustedes utilicen palabras de que todos puedan entender, ¿ya? Entonces, siempre tomen en cuenta eso. El otro método que les decía es la encuesta, ¿no? En este caso, la encuesta, ustedes van a desarrollar una serie de preguntas
donde van a definir, ¿no? Y también tiene que poner preguntas, filtros, etcétera, para ver que de verdad no estén diciendo lo que es, o estén poniendo lo que realmente es correcto, para que no nos mientan, ¿verdad? Porque muchas veces ustedes les ponen una pregunta al principio y ponen por decir falso y les vuelven a poner la misma pregunta, pero solamente que con otras palabras les ponen verdadero. Entonces quiere decir que lo ha llenado por llenar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Estas encuestas igual nos van a ayudar para, bueno, pues para identificar los peligros, solamente que en esta el pequeño problema va a ser que si es una empresa muy grande, vamos a tener pues, imagínense, por decir en una empresa que trabajan, yo qué sé, 200, 300 personas, las encuestas, el número de información que vamos a manejar. Por eso, bueno, es un poquito más complicado, por decirlo así, porque manejamos mayor o grandes volúmenes de información. Ahora, si lo hacen directamente ay, se me ha ido en Google, hay uno para hacer encuestas, ¿verdad? Se me ha ido el nombre ahorita, perdón. Si hacen eso, directamente les va a salir el resumen de resultados y ya, pero me voy a acordar el nombre, ¿ya? Se me ha ido está en la punta de mi lengua. Pero esa, por ejemplo, ustedes hacen su encuesta directamente en Google y según les vayan mandando la información, entonces las estadísticas se van armando, ¿no? Entonces eso sería una forma de que ustedes se faciliten. Otro método para identificar peligros sería el análisis de escenarios. En este caso, este método no, se basa en preguntarnos qué pasa si y qué pasaría si, y vamos haciendo preguntas y vamos respondiendo y de esa manera nosotros vamos a hallar peligros que dicen que son de alto impacto pero de baja probabilidad. Y obviamente para hacer este análisis de escenarios yo tengo que armar una mesa de trabajo con personal capacitado, que haya representación de todas las áreas y bueno, y vayamos respondiendo esas preguntas y vamos a obtener de esa manera, les vuelvo a repetir, peligros de alto impacto, pero con baja probabilidad de ocurrencia, ¿no? Ese es otro método. Luego tenemos el Ishikawa, que todos deben conocer, o el análisis causa-raíz, que yo lo usaría más que todo ya cuando ha sucedido, para definir justamente cuál ha sido esta situación que ha llevado a que ocurra este accidente, ¿no? Luego tenemos la metodología de los 5 porqués, que y al igual que el anterior, nos va a ayudar a determinar cuál ha sido pues la causa raíz de ese suceso que ya ha pasado, ¿no? ¿Y de qué trata esto? Tenemos que preguntarnos 5 veces, por lo menos 5 veces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como pueden ver en este ejemplo, primero, ha sucedido una pérdida, ha habido una herida en la pierna derecha. Y me pregunto, ¿por qué ha sucedido esto? Porque la persona ha tenido contacto con el filo del machete. ¿Pero por qué esta persona ha tenido contacto con el filo del machete? Porque, bueno, esta persona cometió un acto inseguro, intentó podar hoja de plantilla con el machete. ¿Pero por qué ha sucedido esto? Bueno, pues porque no se le explicó a esta persona que para esa labor se necesitaba, en este caso, una pica. Y entonces, ¿por qué ha sucedido eso? Porque, bueno, en este caso tenemos un sistema inadecuado, no se cuenta con un programa de entrenamiento y realización segura de las labores. ¿Y por qué eso? Porque, bueno, pues no se ha analizado la necesidad de tener un plan de capacitación y no se ha definido un presupuesto. Entonces, ¿por qué ha sucedido esto? Ha sido por falta de capacitación. Y de esa manera llegamos a la raíz, ¿no? De por qué ha sucedido eso. Y estos serían los métodos para identificar peligros. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta que tengan respecto a esto? Porque ya vamos a entrar a ver lo que es la clasificación de los agentes de riesgo o peligros, ¿no? O bueno, en este caso, los peligros, agentes de riesgo o peligros. Ya, no tengo preguntas. Entonces, estos agentes de riesgo, ¿qué son? Son todos aquellos, dice, objetos. El primer método era la entrevista. Luego estaba la encuesta, pues si más no recuerdo, ¿sí? Y ya teníamos los 5 porqués y pero igual, toda esta información que yo les estoy mostrando acá, más alguna otra información adicional todo lo que les vaya a mostrar en estos 3 días, todo se los voy a facilitar, el Excel, tal cual así, para que ustedes lo llenen directamente, todo, absolutamente todo, ustedes van a tener acceso por si acaso, ¿ya? Y les decía, el agente de riesgo o los agentes de riesgo son todos aquellos, dice, objetos, instrumentos, instalaciones, ambiente, acciones, etcétera, que pueden causar daño en este caso, ¿no?
¿Y qué tipos de agentes tenemos? Tenemos los agentes físicos, tenemos los agentes biológicos, los agentes químicos, tenemos los agentes mecánicos, los agentes ergonómicos y los agentes psicológicos en este caso, ¿ya? Empecemos viendo los agentes físicos. Dentro de los agentes físicos, estos son todos aquellos agentes ambientales, dice, de naturaleza física, que cuando nosotros nos exponemos a ellos nos pueden provocar pues, daños en la salud, dependiendo la intensidad y la concentración de estos, ¿no? Los más comunes, en este caso, son el ruido, las vibraciones, las temperaturas extremas, la iluminación defectuosa, las radiaciones, entre otros. Empecemos viendo el ruido. El ruido, ¿qué es el ruido? El ruido es un sonido obviamente indeseable que molesta o produce daño. Para que un sonido cause daño, debe estar sobre el límite permisible. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es el límite permisible que tenemos establecido en Bolivia? ¿Cuál es el límite? ¿Alguien ha escuchado o alguien sabe cuál es el límite permisible en Bolivia en decibeles? 85. Perfecto. Perfecto, Ezequiel. Es 85 decibeles. Muy bien. Ya, entonces, ¿el ruido qué nos puede ocasionar? La hipoacusia, que es la capacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos, con consecuencias obviamente sociales muy negativas para el individuo, ya que va a afectar directamente a la percepción del sonido, ¿no? Dice que al cabo de, si nosotros nos ponemos de 30 años a un sonido, el nivel sonoro a un nivel sonoro equivalente de 90 decibeles, el riesgo de perder la audición es de un 18%, ¿ya? Y ni siquiera el límite de precaución de 85 decibeles es suficiente, debido a que el riesgo después de 30 años es de un 8%. Entonces, como pueden ver, a pesar de que nosotros estemos dentro del límite permisible, si nosotros trabajamos 30 años en ese mismo puesto de trabajo, tenemos un riesgo de 8% de perder lo que es el oído, ¿no? O bueno, la audición en este caso. ¿Qué medidas de precaución nosotros podemos usar? Podemos realizar audiometrías periódicas, podemos, en este caso, aislar la fuente, podemos poner, yo que sé, paredes especiales, tenemos que evitar los ecos, evitar la resonancia. En el caso en el que sea posible cambiar por un equipo que, bueno, no ocasione tanto ruido, pues bueno. Y por último, el usar, pues, EPPs, ¿no? Ahora igual hay que ver si es muy alto estos decibeles, entonces tal vez hacer rotación, entonces definir, ¿no? ¿Cómo vamos a cuidar a la persona en este caso? Y estos son algunos de los niveles. Según la ISO, dice que si nosotros nos exponemos a 90 decibeles, lo máximo que podemos exponernos son 8 horas, y así, ¿no? Y van reduciendo. Si estamos trabajando con 93, 4 horas. Si estamos trabajando a 96 decibeles de ruido, 2 horas, y así van sucediendo, ¿no? Van disminuyendo en este caso el tiempo de exposición, como se puede ver acá. Y aquí nos dice, ¿no? Seguridad entre 0 y 80, como pueden ver no es tan seguridad porque a cabo de cierto tiempo igual nos va a afectar. Crítico entre 80 y 115 y es nocivo si ya está a más de 115. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Primero tenemos que identificar las fuentes emisoras en este caso. Tenemos que delimitar estas zonas, seleccionar el método de evaluación, qué instrumento vamos a usar para medir este ruido y plasmar los resultados obviamente en un registro. Para eso tenemos la NTS 002, ¿ya? Que es del ruido. Y para medir justamente este ruido vamos a usar decibelímetros, ¿ya? Que a su vez vienen con calibradores. Cuando nosotros hay una ley que tenemos el registro CISO, ¿verdad? Dentro de este registro CISO hay categorías A, B, C y D. Justamente para hacer esta medición tanto de ruido y de iluminación, o sea, es la única cita limitante que nos ponen que tiene que tener registro CISO categoría A, ¿ya? Para hacer este tipo de medición, por si acaso. ¿Qué medidas de control también yo puedo usar? Bueno, pues puedo sustituir la máquina, es lo que les decía, dependiendo obviamente el presupuesto que la empresa quiera gastar. Puedo modificar el trabajo, puedo modificar las frecuencias de uso de esa máquina, tal vez atenuar la magnitud,
Puedo también desarrollar programas de uso de PPs y también puedo reducir lo que es el tiempo de exposición, ¿no? Son algunas de las medidas que yo puedo tomar dependiendo los valores que nosotros tengamos de estas mediciones. También puedo usar techos de absorción acústica, placas de absorción acústica, placas fonoabsorbentes que también nos van a servir. Estos son silenciador reactivo y esta es una barra acústica para torres de enfriamiento, ¿no? Entonces, dependiendo el proceso o la necesidad que ustedes vean, de los límites también, a qué valor están llegando, van a definir qué medida van a usar ustedes. Otro riesgo físico que tenemos es el calor. Y ustedes saben que, bueno, el hecho de que nosotros trabajemos con temperaturas extremas ya tanto calientes o como frías, obviamente van a ocasionar que haya un desequilibrio en el calor del cuerpo y pueden ocasionar pues algunas alteraciones. Si nosotros nos exponemos a temperaturas altas, podemos sufrir deshidrataciones o deshidratación, calambres, cansancio o shock térmico. Si nos exponemos a temperaturas bajas, en este caso nos puede provocar lo que son bronquitis, neumonías, dificultad circulatoria y algunos sabañones. Los sabañones son, no sé si han visto en las películas, cuando bueno, van y se pierden en estos, en los Alpes, etcétera, ¿no? Sus dedos se empiezan a poner rojos, la nariz y los pies, entonces esos son los sabañones, cuando se empiezan a perder la circulación y se empiezan a poner morados las puntas de los dedos y de los pies, ¿no? Esos son los sabañones. ¿Y cómo vamos a medir nosotros eso? Para eso nosotros vamos a usar lo que es el calor metabólico. ¿Y qué es el calor metabólico? Dice que es una consecuencia de la actividad corporal y debe ser estimado para cada caso particular, dependiendo de la naturaleza de las tareas que se desempeñan en cada caso. Entonces, el calor metabólico está dado por la siguiente expresión, que en este caso es el metabolismo basal, que en este caso nosotros vamos a tomar 70 kilocalorías por hora, siempre, más el componente del metabolismo según la posición y movimiento del cuerpo, que es este M1, perdón, más esta M2, que es el componente del metabolismo según la clase o tipo de trabajo. Para estas dos tenemos estas tablas, como pueden ver acá. Les decía el M1, que es el componente según la posición y movimiento. Aquí tenemos, si esta persona trabaja extendido sentado, 20 kilocalorías. Si trabaja de pie, 40. Si trabaja caminando, 120. Y si trabaja subiendo, 250. Para el M2 tenemos también según el tipo de trabajo. Si es manual, fácil, 25. Si es manual, penoso, 50. Y así van subiendo. De brazos, fácil, penoso. Corporal, fácil, ligero, penoso, muy penoso. Y nos van dando estos valores. Aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, esta persona hay uno que hace lavado, secado, tamizado. Han sacado. En la posición 1, esta persona trabaja, como pueden ver, de pie, ¿ya? En el secado trabaja subiendo y en el tamizado trabaja también de pie y han puesto los valores en kilocalorías. El tipo de trabajo va a depender, en este caso es de brazos, manual, corporal, entonces vamos sacando estos valores de la tabla anterior. Y aquí saco lo que es el calor metabólico total. ¿De dónde sale? 300 más 40 nos suma 410. ¿Qué me está faltando en este caso sumarle para que me dé este M total? ¿Qué me estoy olvidando sumarle? A ver. ¿Alguien se ha dado cuenta que me está faltando sumarle para llegar a estos 410? Aquí solamente tengo 340. No está llegando a 410. ¿Qué me estoy olvidando? A ver, revisemos la fórmula, perdón. Es el metabolismo basal más el M1 más el M2. ¿Qué estoy sumando aquí? Ay, mil disculpas. ¿Qué estoy sumando acá? Solamente el M1 y el M2. Entonces aquí lo que le estamos añadiendo es el metabolismo basal, ¿ya? Como pueden ver, 300 más 40 más 70 nos da estos 410 y además vamos a tomar en cuenta el tiempo de exposición. Ya en este caso va a ser 4 horas. En el secado lo propio. Sumamos estos dos más el metabolismo basal y nos da 820. Luego en el tamizado lo propio y luego sacamos en este caso el cálculo del metabolismo medio,
que es el promedio temporal ponderado, dice, del metabolismo desarrollado en cada intervalo de duración de la tarea. Entonces, para hallar este metabolismo medio, lo que yo voy a hacer es, estos 410 lo voy a multiplicar por 4, más 820 por 3, más 510 por, dependiendo, aquí si es 4 o 8 horas, tomamos eso y lo dividimos todo entre el tiempo total. Y ese va a ser nuestro metabolismo medio, ¿ya? Se van a acordar de este valor porque vamos a usarlo más adelante. Luego también tenemos que hacer, en este caso, las mediciones del medio ambiente. Y en este caso nosotros vamos a tener en cuenta, dice, el tiempo de exposición en cada ubicación, así como las siguientes variables ambientales. Tenemos que tomar en cuenta el TBS, que es la temperatura de bulbo seco, que está en grados centígrados y mide la temperatura del aire. Tenemos que tomar el TBH. Hay mil disculpas por el ruido. No sé, mi vecino se ha puesto a hacer algunos arreglos hasta ahora. Mil disculpas. Luego tenemos el TBH, que es la temperatura del bulbo húmedo, que igual está en grados centígrados, y este mide el aire que pasa por un termómetro que tiene una mecha húmeda sobre la columna de mercurio. Y luego tenemos el TG, que es la temperatura de globo, que está igual en grados centígrados, y es el termómetro de bulbo seco que se coloca en un flotador negro opaco. Todo esto nos va a dar nuestro medidor, ¿ya? Que vamos a medir el medio ambiente. Ahora, luego vamos a calcular el índice de Jeglaut, que está definido por, por las siglas TGBH. Y este se calcula, dice, está definida tanto para lugares interiores, en este caso, o exteriores sin carga solar, o para ambientes exteriores que sí estemos expuestos a carga solar. En este caso, para este ejemplo, o para esta fórmula, es para lugares interiores, o si estamos en exterior, sin carga solar, ¿ya? Y nos da esta fórmula. Nosotros tomando los datos de nuestro equipo de medición, simplemente reemplazamos y vamos a calcular este índice de Jeglaut. Luego dice, se determina para cada una de las posiciones ocupadas por el operador, efectuándose un promedio ponderado en el tiempo. Entonces, si esta persona trabaja primero sentado, luego parado, luego echado, entonces en las 3 posiciones yo las tengo que tomar, ¿ya? Este índice, por si acaso. Una vez que yo he calculado eso, voy a hacer, al igual que en el en el metabolismo medio, voy a tomar cada uno de estos valores por el tiempo de exposición. O sea, este valor, por decir en sentado, me ha salido este valor por el tiempo de exposición, más el tiempo, el valor que obtengamos del índice de Jeglaut sentado o parado en este caso, parado por el tiempo de exposición, más el índice de Jeglaut que esta persona estaba echada por el tiempo de exposición, todo sobre el tiempo de exposición, ¿ya? Esta es la forma de calcular el índice de Jeglaut. Una vez que tenemos esto, podemos obtener este otro, donde tenemos el metabolismo, tenemos aquí está el índice de Jeglaut, de nuevo, y dice, tenemos este ejemplo, como pueden ver acá, aquí tenemos el desayuno, encabezamiento de probetas, embalaje de probetas, comida, etcétera, ¿no? Aquí está todo lo que hace. Esta es la rutina que hace. Dice, están establecidos los tiempos de trabajo y descansos admisibles. Esta regulación dice que tiende a evitar el exceso de estrés y fatiga térmica, en este caso preveniendo daños de salud del personal ocupado que pueden llegar hasta la posibilidad de un golpe de calor con grave riesgo de perder la vida, ¿no? En este caso, o de grave riesgo para la vida de los afectados. Teniendo estos valores, nosotros vamos a calcular, en este caso, el metabolismo medio de todas estas. ¿Y cómo se calculaba el metabolismo medio? Este valor por el tiempo de exposición más este valor por el tiempo de exposición más este valor por el tiempo de exposición, y así sucesivamente de toditos, y vamos a hallar este valor que está en watts, ¿ya? Tenemos nuestro metabolismo medio. Luego vamos a hallar nuestro índice de Jeglaut medio. En este caso va a ser este valor por el tiempo de exposición, este valor por el tiempo de exposición, y así de toditos, y vamos a obtener este otro valor, ¿ya? Una vez que tenemos estos dos valores, nos venimos a esta tabla. Y en esta tabla nos va a decir cómo tiene que ser nuestro trabajo para evitar justamente este estrés térmico. Entonces, primero ubicamos nuestro tipo de trabajo que dice que es 368.75 watts, que estaría entre este rango, que nuestro tipo de trabajo en este caso es moderado. Luego, con el índice de Jeglaut,
buscamos este valor, en este caso es 27,6, si lo redondeamos es 28. Estaríamos en esta parte. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar? Entonces tiene que ser 75% de trabajo y 25% de descanso cada hora para evitar el estrés térmico. ¿Ya? Esa es la forma de determinar cuánto tiempo debe trabajar una persona para evitar el estrés térmico. Entonces, cada hora, sí. Entonces, ustedes verán, dependiendo dónde caiga su tipo de trabajo y su valor del índice de Yaglau, qué tiempo tiene que trabajar y qué tiempo tiene que descansar cada hora. ¿Ha quedado claro esto o tienen alguna duda de cómo he calculado estos valores? Por favor, me hacen saber para volver a explicar de dónde ha salido esto. ¿O se ha entendido? Si se ha entendido, igual por favor háganmelo saber y así podemos continuar. Si se entendió, perfecto. ¿Se ha entendido? ¿Han entendido cómo he calculado? Simplemente hemos usado las dos fórmulas, ¿verdad? Que les he dicho que tomen en cuenta. ¿Se entendió? Pregunten si tienen alguna duda. Por si acaso, para esto tenemos la ISO 7243 y la ISO 7726. De hecho, yo les voy a facilitar igual un PDF con la fórmula del índice de Yaglau, que es esta, pero cuando trabajamos con carga solar, ¿ya? Y después lo demás es lo mismo, por si acaso. Ya, como no tengo preguntas, entonces yo voy a asumir que sí me han entendido. Bueno, este es el instrumento de medición que se llama el medidor de estrés térmico, ¿ya? Como pueden ver, algunos efectos que nos puede cansar el hecho de estar expuestos o de exponer nuestro cuerpo a este estrés térmico, podemos tener una sensación de malestar, disturbios nerviosos, cambios emocionales, podemos tener también bajo rendimiento, trastornos alimenticios, trastornos renales, porque cuando uno trabaja cerca de una fuente de calor de manera rutinaria, afecta a los riñones, ¿ya? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Dilatación de vasos sanguíneos, sudoración, relajación muscular, aumento de la respiración, pérdida de aguas y sales y también consecuencias cardiovasculares, ¿no? Otras patologías del calor que podemos sufrir, en los trastornos sistemáticos que son edema de calor, golpe de calor, síncope de calor, anorexia, deshidratación, etcétera, ¿no? Trastornos de piel, en este caso erupciones, quemaduras o anhidrosis, y psiconeuróticos que puede ser fatiga leve o crónica, conflictos y acceso a la cólera, ¿no? ¿Qué controles nosotros podemos en este caso definir? Si vamos a controlar en la fuente, bueno, vamos a tomar lo que son los diseños de ingeniería, vamos a usar extractores o pantallas bloqueadoras. Si nos vamos a ir al medio, o sea, al medio, podemos hacer un control de temperatura mediante lo que es la ventilación o inyección de aire para que el ambiente se enfríe, ¿verdad? Y ahora, si vamos a aplicar un control al receptor, en este caso a la persona, podemos hacer una mecanización de las actividades, podemos crear un microclima de trabajo, poner yo que sé, cortinas o, bueno, en este caso, paneles de aislamiento y que la persona, bueno, no tenga contacto directo con esta fuente de calor, por decir, ¿no? Estos son algunos de los controles que nosotros podemos aplicar, en este caso, tanto a la fuente, al medio o al receptor que vendría a ser la persona, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es la iluminación. Para la iluminación tenemos la NTS 001, ¿ya? Ustedes me dirán, ay, pero la iluminación, ¿por qué? Cuando una iluminación es defectuosa en un área de trabajo puede ocasionar pues bastantes problemas. Puede ocasionar fatiga mental, puede ocasionar somnolencia, contribuye a la desmotivación, también puede influir esto bastante en las personas depresivas. Obviamente, imagínense llegar a un ambiente que de por sí no tiene buena iluminación, no, pues a uno no le da ganas de trabajar, le da sueño, ¿verdad? Y también puede ocasionar lo que son los accidentes por mala visibilidad. Es importante en las áreas de trabajo tenerlas bien iluminadas, para que la persona incluso se sienta pues en un ambiente, de por sí tener luz anima a las personas, ¿no? ¿Y dónde podemos encontrar generalmente iluminación defectuosa? Es en las áreas administrativas, salas, pasillos, escaleras, baños,
patios exteriores y en estacionamiento. Entonces, estos generalmente es donde nosotros vamos a encontrar iluminación defectuosa, pero es bueno tenerla controlada, ¿no? Estos son los instrumentos de medición de luz. ¿Cómo lo conocen ustedes a este instrumento? ¿Qué nombre lleva este instrumento que nos va a ayudar a medir, en este caso, la iluminación? Mientras ustedes me van diciendo qué se llama, yo les voy comentando qué dice en la NTS 001. Nos dice que cuando nosotros vamos a medir lo que es, en este caso, los lux, tenemos que hacer la división por áreas iguales de nuestra superficie. Por decir, tenemos un cuadrado y lo vamos a dividir en ciertos, por decir, en 9 cuadrados interiores, y en el centro de cada uno de estos tenemos que hacer lo que es la medición y luego vamos a hallar un promedio, ¿ya? También se recomienda que esta medición hay que hacerlo a nivel de la cintura, obviamente cuando ustedes estén parados, y siempre en el centro, como les decía, de estas divisiones que vayamos a hacer. ¿Qué se llama este equipo? ¿Cómo lo conocen ustedes? El luxómetro. Muy bien, Rolly. Se llama luxómetro o light meter. Muy bien. O medidor de iluminancia también, ¿ya? Esto es justamente lo que vamos a usar. Bueno, hasta aquí hemos visto los agentes de riesgo físico, los más comunes. Ahora vamos a entrar a ver los agentes de riesgo químico, que se refiere a todas las sustancias químicas orgánicas y inorgánicas, naturales, sintéticas, yo que sé, que además durante de su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento y su uso pueden ocasionar en contacto con las personas, ya sea por inhalación, digestión, absorción, pueden ocasionar graves daños en la salud, ¿no? ¿Qué es esta sustancia química? Bueno, estas sustancias son utilizadas y obtenidas a través de otras para su aplicación directa en diferentes procesos u operaciones. Sus principales estados son gases y vapores, partículas y aerosoles, y líquidos y soluciones, ¿no? Vamos a ver primero el material particulado, donde dice que PM es el término que se utiliza para una mezcla de partículas sólidas y gotas líquidas que se encuentran en el aire en este caso. Obviamente, algunas de estas se van a emitir de una fuente directa, puede ser construcción, caminos, chimeneas, etcétera, o otras que están directamente en el medio ambiente, ¿no? Dependiendo del tamaño de estas partículas, que está en micrómetros, va a depender el daño que nos puede causar, ¿no? Como pueden ver aquí, partículas entre 0,1 y 10 micrómetros se van a entrar, bueno, van a quedar en los bronquiolos terminales, conductos alveolares y alveolos, y al penetrar, dice, en el intersticio producen fibrosis e inflamación granulomatosa, ¿ya? Entonces, dependiendo el tamaño de estas partículas, nos va a ocasionar diferentes tipos de enfermedades. Tenemos la nosocomiosis, que es una enfermedad producida por polvo, y la neumoconiosis, que son enfermedades por presencia de polvos en los pulmones. Algunas enfermedades que son debidas a polvos inorgánicos, son la silicosis, la silicatosis, la estañosis y la varitosis. ¿Dónde se producen este tipo de enfermedades? O bueno, más que todo este tipo de enfermedades. Ustedes han debido escuchar dónde se produce esto. Generalmente se van a dar esto en las minas, ¿ya? Porque estas personas están expuestos a esto. Y el instrumento que nosotros vamos a utilizar es un medidor de partículas. Puede ser láser o también se llama contador de partículas. También tenemos estos agentes químicos que pueden ser, bueno, pueden ser ácidos, de alcálisis, solventes, antisépticos, aceites, gomas, jabones, etcétera. Y entre ellos están los corrosivos, irritantes, asfixiantes, anestésicos y narcóticos, y los cancerígenos. Los daños que pueden ocasionar estos son dermatitis, erosiones, quemaduras, irritación de piel y ojos, y también problemas respiratorios. Esta norma es para señalizar productos químicos según la resolución ministerial 849/14, y también está en la NFPA 704. Por si acaso esta resolución la vamos a ver igual el día miércoles, que nos habla de la señalización, ¿ya? Y este es en este caso el diamante de materiales peligrosos que nosotros vamos a usar para el transporte de químicos, ¿ya? Es netamente para el transporte.
donde cada uno de los colores nos va a indicar en específico algo. Por ejemplo, el peligro para la salud, dependiendo del número que ustedes vean, va a significar ya sea normal, poco peligroso, peligroso, muy peligroso o mortal. El rojo nos va a indicar lo que es el riesgo de inflamabilidad. Y nos va, dependiendo igual el valor que tenga en este rombo, nos va a indicar si arde o no arde y a qué temperatura arde. ¿Ya? El amarillo nos indica si existe el riesgo por reactividad. Si es estable, si es inestable al calentamiento, cambio químico violento, etc. Y este en blanco de acá abajo nos va a indicar un peligro en específico. Por ejemplo, este nos dice no usar agua. La calaverita indica tóxico, este indica radiactivo, corrosivo, riesgo biológico, oxidante, ácido alcalino, ¿ya? Entonces, esto nos va a indicar, o cada uno de estos nos va a indicar qué tipo de producto es y qué cuidados tenemos que tener. Por ejemplo, acá como pueden ver, en este caso sería un producto muy peligroso que arde por debajo de los 37 grados centígrados, es inestable en caso de calentamiento y yo no debo usar agua, ¿ya? Eso nos está indicando. Ahora, a ver, como pregunta aquí, haciendo una pausa, les pregunto a ustedes, ¿qué se debe poner primero? ¿El ácido al agua o el agua al ácido? ¿Cuál pongo primero? ¿Pongo primero el agua y luego el ácido o pongo primero el ácido y luego el agua? Y les comento que de hecho es justamente esto de si se debe poner primero el agua o el ácido, está dentro de un artículo de nuestra ley 16998, que les mencionaba un principio, que es la ley en la que nos vamos a basar, la de seguridad, ¿no? Y está en un artículo. ¿Qué va primero? ¿El agua y luego el ácido? ¿O va primero el ácido y luego el agua? ¿Qué dice? Nos dice Rolly el ácido al agua. A ver, ya. ¿Quién más está de acuerdo con Rolly? Rolly dice que primero va a poner el agua y luego recién va a echar el ácido, ¿verdad? Zaida opina lo mismo. El ácido lo va a echar en el agua. Entonces primero va a poner el agua y luego recién va a vertir el ácido. Ya tenemos dos a favor de primero el agua y luego el ácido. ¿Alguien más que concuerde con sus compañeros o hay alguno que no esté de acuerdo? A ver. Tienen razón, Rolly y Zaida. Primero se pone el agua y luego recién van a vertir el ácido, porque si hacen al contrario, lo que van a ocasionar es una reacción y va a empezar a saltarles y eso es muy peligroso. Entonces, cuando ustedes trabajen con ácido y agua, que se trabaja en las sombrererías, de hecho, siempre pongan primero el agua y luego el ácido, ¿ya? Y tienen que tener mucho cuidado. Créanme que el olor a ácido, no sé si alguien ha estado cerca al ácido sulfúrico, o sea, por más de que estén usando EPP, bueno, al menos la vez que me tocó estar, me sentí un malestar que me ha tenido todo el día mal, un dolor de cabeza, a pesar de que estaba con el EPP. Ha sido horrible. Para los que tengan experiencia con el ácido, créanme que genera un malestar de cabeza insoportable. Aquí les traigo una lista, bueno, en este caso, como pueden ver, esta es una lista, ¿ya? Donde ustedes se van a basar dependiendo qué material es. Por ejemplo, aquí tenemos de la gasolina. Cuando vean ustedes este valor 130 en esas, en las cisternas, etcétera, entonces quiere decir que están transportando gasolina. Se están transportando, en este caso, donde está el diésel, por ejemplo, es 140, ¿ya? Además, cuando se ve en las cisternas, se ve este diamante. Además, se ve este valorcito aquí abajo que dice un 1230, por ejemplo, un 1993. Este que ven aquí es una codificación que se llama ONU o ID-ONU. ¿Ya? Son números, en este caso, de 4 cifras, que están, bueno, en este caso, que nos van a indicar la sustancia y qué tipo de sustancia es, o sea, qué peligros. Puede ser explosivo, líquido, inflamable, por si acaso hay 9, ¿ya? Y esta lista la tenemos y es bastante ampulosa, y las voy a mostrar enseguidita,
O sea, cuando ustedes vean este valor ya van a saber a qué se está refiriendo. Déjenme compartirles un momentito, por favor, y les voy a compartir dónde está. Lo tengo en Excel y lo tengo en PDF, ¿ya? En los dos se los voy a pasar. Aquí está. Este es el número. Dependiendo qué material estén transportando, va a tener este valor. Entonces, esto es a nivel internacional, por si acaso. O sea, estos valores no van a cambiar a nivel internacional. Si ustedes ven, por ejemplo, de la gasolina, se va a mantener en todo lado. Entonces nos van diciendo, aquí hay para cada uno de las sustancias que podrían encontrar, como pueden ver. Es una lista bastante ampulosa, miren, nunca vamos a terminar de ver, pero considera a todos los habidos y por haber. Son 1416, sin contar lo que es el enunciado. Como pueden ver, es una lista bastante ampulosa, pero nos va diciendo, ¿no? Y esta es su codificación internacional que no se va a modificar. Esta lista la van a tener ustedes por si acaso, ¿ya? Es una lista que les va a servir para identificar justamente con qué material están trabajando. Ya, esa es esa lista. Ahora, ¿qué medidas, o en este caso, cómo puedo yo en este caso evitar, ¿no? ¿Qué elementos puedo usar para prevenir esto? Puedo usar una campana que capte el contaminante en el foco. Puedo usar un separador, que en este caso va a separar el aire contaminado y va a liberar el limpio. Puedo usar un ventilador, que va a hacer que circule en este caso, ¿no? El aire. Y puedo usar un conducto, que en este caso va a transportar el aire contaminado. Estas son algunas de las medidas. ¿Qué otras medidas de prevención tengo que tener? Es tener un conocimiento de riesgo químico. ¿A qué yo me estoy enfrentando si yo me expongo a manejar o a utilizar cierta sustancia química, ¿ya? Además tiene que estar señalizado según norma. Tiene que haber una ventilación adecuada donde yo vaya a usar o vaya a abrir este material. Tiene que tener un control de cierre hermético en los envases, obviamente para evitar que haya fugas. Tenemos que tener un procedimiento de trabajo escrito, tenemos que tener áreas y muebles adecuados para esa actividad, tenemos que tener obviamente los EPPs, nuestras hojas de seguridad, obviamente tenemos que capacitar a la persona para que haga un manejo adecuado de estas sustancias y el orden y limpieza es clave, porque en un lugar que no está limpio y ordenado, créanme que un accidente puede suceder en un cerrar de ojos. Si no está ordenado, puede haber un tropezón y podemos ver, etcétera, ¿no? Entonces, el orden y limpieza es clave cuando se está trabajando con este tipo de materiales, ¿ya? Entonces, tengan mucho cuidado. Y obviamente capacitar a la persona, ¿no? Para el uso de estos. Luego tenemos los agentes de riesgo biológico, que en este caso son organismos vivos capaces de causar daño a la salud y se clasifican en este caso en virus, que actualmente estamos viviendo una pandemia, es un virus, bacterias, en hongos, en parásitos, ¿no? Esos son algunos de los riesgos biológicos. Ahora tenemos los agentes de riesgo mecánico, que se refiere a todos aquellos objetos, máquinas, equipos, herramientas o instalaciones locativas que por su condición de funcionamiento, diseño o estado, bueno, pues nos pueden causar alguna lesión al momento de trabajar, ¿no? Podemos sufrir lo que son aprisionamientos, cortes, contacto con partes calientes, elementos cortantes o proyección de partículas. Entonces, son todos en este caso, todos los riesgos que podemos sufrir al momento de trabajar con esa maquinaria como tal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado igual con estos. Luego tenemos los agentes de riesgo ergonómico, que son, dice, todos aquellos que pueden dar lugar en este caso a trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Por trabajar en posturas inadecuadas, hacer movimientos continuos o movimientos repetitivos, etcétera, o mala manipulación de carga manual, ¿no? Entonces también nos pueden producir eso. Entonces dice que son todos aquellos en las que las condiciones de trabajo no están adaptadas a las particulares características de los trabajadores, ¿no? Aquí hay algunas imágenes, como se puede ver, y para eso hay una ciencia, pues que la estudia, que es la ergonomía, que estudia el diseño de puestos y métodos de trabajo, organización de trabajo, ambiente físico, diseño de mobiliario, equipos y ropas. Como esto es toda una ciencia y toda una materia, lo que yo estoy haciendo es
dotarles a ustedes de un libro justamente que habla de la ergonomía netamente, ¿ya? Entonces, eso. Y algunos de estos riesgos ergonómicos, como pueden ver acá, son los esfuerzos físicos, posturas de trabajo inadecuadas, manipulación de cargas repetitivas, movimientos repetitivos, manejo de herramientas, posiciones incómodas y los trabajos en altura. Ahora entremos a ver los agentes de riesgo psicofísicos. Dentro de estos tenemos el ritmo de trabajo elevado, el ritmo de trabajo dictado por demandas externas, el ritmo de trabajo dictado por las máquinas, la violencia física en un lugar de trabajo, intimidación, acoso sexual, trabajo monótono. Todos estos agentes, bueno, nos pueden generar pues, lo que son insatisfacción en el trabajo, aburrimiento, estrés, o bueno, pues, o poca disposición de hacer la tarea como tal. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿y por qué la intimidación o la violencia o el acoso puede ocasionar, en este caso, algún tipo de riesgo o lesión a la persona? Porque cuando uno está sufriendo este tipo de riesgos, en este caso, lo que hace es que la persona esté con su mente, no esté concentrada al 100% en lo que está realizando, ¿ya? Estén pensando en otras cosas. ¿Y eso qué ocasiona? Cuando una persona no está trabajando consciente de los riesgos a los que se está enfrentando, entonces cabe la posibilidad de que bueno, sufra alguna lesión o sufra algún accidente. Entonces es importante igual ver si está sucediendo algo de esto dentro del trabajo, ¿no? Y analizar y ver cómo se va a hacer frente igual a esto. Algo que igual tenemos que tomar en cuenta es el comportamiento del personal. Y vamos a hablar de un comportamiento social que esta se va a orientar, dice, hacia una meta colectiva, donde vamos a mejorar el ambiente de trabajo como tal, ¿no? Vamos a diseñar, yo que sé, procedimientos de trabajo, vamos a formar un comité mixto, etcétera, que va a velar por la seguridad de las personas, etcétera, ¿no? Luego tenemos el comportamiento individual, que dice que no solo se orienta a lo que el trabajador puede hacer, sino a lo que el trabajador realmente hace. Entonces, puede ser que una persona sea muy capísima haciendo, yo que sé, en su puesto de trabajo tenga 30 años de experiencia en esa área específicamente, pero no está haciendo realmente algo por cuidarse. Por ejemplo, no está usando su EPP, a pesar de que él sabe que tiene que usar, ¿ya? A ese tipo de comportamientos se está refiriendo. Luego tenemos las actitudes, que esta se va a orientar, dice, a ver cómo los trabajadores superan los impedimentos al cambio. ¿Qué pasa? Cuando ustedes vayan a una empresa y quieren implementar medidas de seguridad, y sobre todo en el área de la construcción, ¿con qué te enfrentas? Con que llevo trabajando aquí, yo que sé, 30 años de mi vida y nunca me ha pasado nada y no me va a pasar. Y les van a decir eso. Ah, pero tantos años ya he hecho esto y nunca me ha pasado nada. Esto me incomoda. O les dan arnés, por ejemplo, ¿no? Esto me incomoda, no me deja hacer bien mi trabajo. Ya he trabajado años así y nunca me ha pasado nada. Entonces, ese tipo de actitudes igual hay que tratar de hacer cambiar, ¿no? Y lo que siempre les digo, hay algunas personas que hablando sí les entra. O sea, por decir, no, pero tú tienes una familia por detrás, si te pasa algo a vos, bueno, pues tu familia va a quedar desamparada. Y hay algunas personas que de esa forma se puede llegar, ¿no? A que cumplan el uso del PP, etcétera. Mientras que otras, así les abren, no les van a prestar atención. ¿Y qué van a tener que hacer con algunas? Algunas personas entran por lo visual, que en internet ustedes van a pillar un montón de imágenes de accidentes laborales donde son, pues, no están censurados. Y a muchas personas cuando ven ese tipo de videos, medio que les impacta y recién toman conciencia de lo que les puede pasar. Por eso les digo, hay personas que sí les entra, o sea, escuchan y otras que son más visuales, o sea, que si no ven, no van a cambiar su actitud. Entonces tienen que tratar de ver de que las personas les entiendan por qué ustedes les están dando eso. Porque muchas veces nos ven, ay, usted mucho me molesta, que nomás quiere, no me deja hacer mi trabajo. Por favor, déjeme hacer mi trabajo, llevo años haciendo esto. Y les van a decir. Entonces, lo que ustedes tienen que tratar de hacer es que estas actitudes cambien, pero va a ser pues algo de todos los días de que les estén hablando hasta que lo logren. Y es cosa de que ustedes no se rindan, ¿no? Porque créanme que es complicado hacer cambiar a las personas una creencia que ellos tienen.
y es con lo que más se van a topar. Otra parte, o otro comportamiento igual que hay que tomar en cuenta, en este caso son las destrezas, ¿no? Estas dice que se orientan a lo que los trabajadores pueden realizar. Entonces, tareas específicas sin problemas para la salud. Por ejemplo, hay una persona que sabe levantar correctamente eh, cargas pesadas, por ejemplo. Sabe cómo es la postura para levantar, etcétera, ¿no? Esa es su destreza. Él sabe hacer correctamente eso. Esa es una de sus destrezas. Conocimientos. Entonces, esto se remite a lo que la persona sabe realmente sobre, por decir, sobre su máquina. Esta persona ha sido capacitada sobre esa máquina, sabe los peligros a los que se enfrenta al momento de y a los riesgos también que al momento de trabajar con esa máquina, ¿no? ¿Qué le puede pasar? También en el caso de las sustancias peligrosas, por ejemplo, es una persona capacitada, esa persona sabe que, por decir, no tiene que abrir un ácido en un ambiente cerrado, etcétera, ¿no? Entonces son los conocimientos que esa persona tiene para hacer el ejercicio de su actividad como tal. Y todos nosotros, si nosotros no controlamos todo lo que hemos hablado, podemos ocasionar un accidente, un incidente o una pérdida, ¿ya? Entonces es importante que nosotros tratemos de controlar todos estos que hemos visto para evitar esto, por si acaso, ¿ya? Van a tener mucho cuidado con eso. Ya hemos visto, ay, perdón, lo que es, hemos identificado los peligros, sabemos qué riesgos puede haber, entonces nos toca evaluar los riesgos, ¿ya? Y para eso vamos a usar la matriz I+C, que en este caso es una herramienta de gestión que nos permite identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a los procesos y además nos permite establecer medidas de control de cualquier organización. ¿Por qué estoy utilizando la matriz I+C y no estoy utilizando HACCP o ANFE, etcétera? Dentro de la elaboración de planes de emergencia o bueno, los PSCTs, los programas de seguridad y salud en el trabajo, dentro de la ley no te dice, no te especifican, tienes que usar tal matriz, o tienes que utilizar el método HACCP, o tienes que utilizar el método AMPE, o el IPER, o la I+C. Entonces ellos no te limitan a usar. La I+C, es una de las matrices más sencillas, comprensibles y prácticas al momento de llenar, ¿ya? Entonces por eso es que estoy usando esta matriz. Y el uso correcto de esta matriz justamente nos va a ayudar a que las empresas cumplan pues, con los requerimientos establecidos por leyes en materia de seguridad y salud en el trabajo para mejorar tanto los procesos de capacitación de empleados y la planificación de nuevos trabajos. ¿Por qué tengo que hacer una matriz I+C? Por razón legal, porque nos exigen que tenemos que hacer lo que es identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos. Nos exige la ley, ¿ya? También por una ventaja competitiva y mejora continua y por compromiso con los trabajadores y la comunidad, ¿no? O sea, como empresa también tenemos que brindar un ambiente seguro a nuestros trabajadores. Entonces, la matriz I+C nos va a permitir controlar los peligros durante la ejecución de sus actividades, nos va a ayudar a prevenir lesiones o enfermedades ocupacionales y también va a traer beneficios de ahorro a los costos sociales y económicos de una empresa u organización. Porque cuando sucede un accidente, obviamente la empresa tiene que correr con los gastos de salud, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que ir pagando. Ahora, si existe ausencia, igual pues le va a implicar que esa persona no vaya a trabajar y le significa pérdida económica, ¿no? Y para llenar, aquí no están notando la matriz I+C, no se preocupen. Ahorita vamos a irnos al Excel, pero primero tengo que mostrarles el cálculo de la magnitud de riesgo, cómo se calcula, de dónde salen las fórmulas, cómo ustedes van a poner valores, etcétera. Entonces vamos a ver justamente eso. Entonces, en la matriz I+C lo que hay que calcular es la magnitud del riesgo, ¿ya? Y esta magnitud del riesgo es un parámetro que nos va a servir a nosotros definir la importancia del peligro y aspecto y nos va a permitir además su clasificación en forma jerarquizada para así enfocar los esfuerzos de control a los que, bueno, estén dentro, o sea, los más críticos en este caso. Y la magnitud del riesgo dice que es un valor numérico en este caso, que se asigna, o bueno, que se calcula en base a la asignación primero de valores numéricos para establecer un parámetro de medición de las variables de probabilidad y severidad y para después realizar un cálculo utilizando esta fórmula. Entonces, la magnitud de riesgo es igual al índice de probabilidad por el índice de severidad. Pero a su vez el índice de probabilidad
está conformado por el índice de expuestos más el índice de capacitación y entrenamiento más el índice de duración de exposición más el índice de efectividad de controles, ¿ya? Entonces, para calcular este índice de probabilidad, primero tenemos que definir todo esto. Entonces, vamos a ver. Dice que el índice de probabilidad, dice que es la probabilidad de ocurrencia de un evento que para la seguridad y salud en el trabajo será la posibilidad de que ocurra un accidente. Índice de personas expuestas. Estamos yendo por, en este caso, les decía que el índice de probabilidad está formado por A más B más C más D, que les mostraba antes. Primero, el índice de personas expuestas. Esto va a depender de cuántas personas expuestas estén a ese peligro, ¿no? De 1 a 3 pondremos un valor de 1. De 9 a 15, un valor de 3, ¿no? Luego tengo que ver el índice de capacidad y capacitación, perdón, y entrenamiento. Igual, lo propio. El personal está capacitado y entrenado y controla el riesgo, pondré un valor de 1. Pero si el personal no está capacitado, pondré pues un valor de 4. Y tengo que ver dentro de cuál de estos estoy y asignar el valor que me corresponde. Luego tengo el índice de duración de exposición. Entonces, si es menos de 2 horas en toda la jornada, pondré un valor de 1. Si es más de 8 horas en toda la jornada, pondré un valor de 4, ¿no? Este valor lo va a ir poniendo el evaluador. Luego tengo el índice de eficiencia de controles. Tenemos medidas de control adecuadas, entonces pondré 1. Pero si no se ha implementado ninguna medida de control, entonces pondré 4, porque no he tomado ninguna acción respecto a ese peligro. Luego tengo el índice de severidad, que es el otro índice que les decía. Dependiendo, si causa una lesión sin incapacidad, 1. Si es una lesión con incapacidad temporal, 2. Y si daña a la salud, verán, pues efectos dañinos para la salud reversibles, 1. Y 4, si es mortal o enfermedad que deshabilita de por vida. Entonces, dependiendo si es de seguridad o de salud, van a poner el valor, ¿no? Luego tenemos nuestra matriz. Como pueden ver es esta. Lo que está en rojo quiere decir que es un riesgo crítico. Lo que está en amarillo es un riesgo importante. En verde es moderado. Este que está medio celestito, clarito, es tolerable. Y si es 4 es trivial, o sea, no hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y además nos dice qué acciones específicas nosotros tenemos que hacer dependiendo del riesgo. Si es un riesgo trivial, perdón, entonces no se requiere de una acción específica, por ejemplo. Si es un riesgo tolerable, no se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se requieren comprobaciones periódicas. O sea, si es un riesgo tolerable, tengo que comprobar que no se salga de ese rango como tal. Y así nos va indicando cada uno de estos. También me puede servir lo que es el mapa de riesgos, ¿ya? Que voy a ver dónde están los peligros, es lo que les hablaba un principio. Y este mapa de riesgos es una herramienta que nos sirve para la visualización de datos y para comunicar también riesgos específicos dentro de la organización, ¿ya? Ya hemos visto, perdón, lo que es hemos evaluado los riesgos, ahorita lo vamos a hacer en el Excel, no se preocupen. Vamos a determinar los controles. Y para eso hay una jerarquía de controles, ¿ya? Esta jerarquía de controles empieza, en este caso, nos dice tanto la norma ISO, la 45000, que es de seguridad, y la ley igual, que nosotros tenemos que tratar primero siempre de eliminar la fuente, o sea, la raíz del peligro. O sea, cuando ustedes estén haciendo o estén definiendo qué controles van a implementar, siempre traten de eliminarlo. Si no pueden eliminarlo, vean la posibilidad de sustituirlo, ¿ya? O sea, van a tratar de sustituir como tal. Si no pueden sustituir, vean la manera de implementar un control de ingeniería, yo que sé, tal vez resguardos, etcétera, ¿no? Entonces, vean la manera de ver eso. Si no se puede hacer controles de ingeniería, tienen que usar ya lo que son las señalizaciones, advertencias o controles administrativos. O sea, implementar un procedimiento donde esté claramente detallado cómo tienen que hacer el uso, su señalética, etcétera, ¿no? Y por último, lo último que ustedes tienen que aplicar es el equipo de protección personal, ¿ya? Como pueden ver aquí, están priorizando siempre lo que es la fuente. Estas tres van a ser van a ser frente a la fuente como tal, esta va a ser frente al medio y esta al receptor. Les pongo un ejemplo. Por decir, hay una máquina que hace mucho ruido, pero está por encima de lo permitible. Entonces yo voy a tratar de, en este caso, eliminar esa máquina o ese proceso como tal.
¿ya? Por decir, estoy haciendo, yo qué sé, papas fritas y quiero eliminar ese proceso. Pero para que yo haga mis papas fritas, si elimino eso, no me va a salir papas fritas. Entonces, ¿qué voy a tratar de ver? Sustituir la máquina. Entonces, a ver, trataré de sustituir la máquina. Bueno, veré de comprar otra máquina, pero puede ser que la empresa no tenga pues el dinero para adquirir esa máquina. Ya, entonces veré un control de ingeniería. Le pondré pues alguna placa fonoabsorbente, yo qué sé, o aislaré a la persona, etcétera. Pero tampoco es tan factible. Entonces me voy a pasar a señalización, controles administrativos, pero igual no me va a hacer frente al ruido como tal. Entonces voy a tener que usar EPPs. Y además, si sigue en esa magnitud de ruido, voy a tratar de, yo qué sé, de ponerlo a intervalos, o sea, o hacer rotación de personal, o una persona trabaja, yo qué sé, 2 horas, la otra 2, etcétera. Entonces tienen que darse formas, pero siempre traten de eliminar la fuente, o sea, de eliminar esa raíz del peligro como tal. Pero como les he ido diciendo en el ejemplo, no siempre es pues fácil hacerlo. ¿Y de qué va, de qué va determinar en este caso, o qué va a determinar que yo aplique pues lo que es la jerarquía de control de manera, por decir, como dice acá en la norma, primero eliminar, sustitución, va a determinar o lo va a determinar netamente del costo, o sea, cuánto está la empresa dispuesta a invertir para eso, ¿no? No todas las empresas van a querer, yo qué sé, hacer una reingeniería para quitar esa etapa del proceso, o no van a querer comprar una maquinaria porque obviamente le va a implicar pues costos, ¿no? Entonces, tienen que analizar todo eso al momento de implementar estos controles a sus peligros identificados, ¿ya? Y aquí pueden ver de nuevo. Entonces, eliminación, quitamos físicamente el peligro, es lo que les decía. En sustitución, sustituimos el peligro. Cambiamos de máquina, etc. Controles técnicos. Vamos a aislar a la gente del peligro o vamos a aislar la maquinaria. Una de dos. Controles administrativos, cambia la forma como la gente trabaja, porque lo vamos a capacitar, etcétera, ¿no? Y el último, que es el EPP. ¿Ya? Entonces, siempre en ese orden tiene que ir. Ahora sí, vámonos al Excel. Necesitaba que veamos todo eso para irnos al Excel. Un momentito. ¿Dónde está mi matriz? Aquí. Me dicen si ven, por favor, me confirman y vamos a ver esto justamente. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve lo que sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos estas tablitas donde ya está como, son como un formulario que ustedes van a ir llenando, donde tienen, por ejemplo, el área, cuántos hombres, cuántas mujeres trabajan y su jornada laboral. O sea, cómo trabajan, diurno, nocturno, etcétera, ¿no? Llenan esto, luego vamos a llenar esto antes de pasar a nuestra matriz. Entonces vamos, nombre del proceso. Por ejemplo, en este caso les he puesto el proceso de hornear. Este es el nombre del proceso. Zona o lugar. Esta es la zona de producción. Ahora, si yo me voy a un proceso, puede ser, yo que sé, facturación. En otro ejemplo, aquí vamos a poner facturación. En nuestra factura, ahora sí, facturación. Facturación, ¿qué área o qué zona o lugar sería? Entonces, este sería área administrativa. ¿No? Entonces, sí tienen que ir llenando. Administrativa. Administrativa, área administrativa, por ejemplo. Ese. ¿Qué actividad realiza esta persona de facturación? Bueno, pues él llena facturas, ¿no? En este caso sería llenado de facturas. ¿Qué tareas tiene que hacer? Lo propio. Tiene que transcribir o escribir, en este caso, escribir, yo qué sé, escribir. Le estoy poniendo un ejemplo, ¿no? La duración de la tarea en horas, ¿qué tiempo dura, por ejemplo? ¿Qué tiempo dura? El número de personas que trabajan o que están haciendo esto, ¿cuántas? ¿Qué equipos o herramientas utiliza? Puede ser, utiliza computadora, ¿qué utiliza? ¿Ya? Otros materiales utilizados además, papelería, etcétera. Controles existentes. ¿Existe algún control en la fuente, en el medio o en el individuo? Ahora, volviendo a nuestro ejemplo de cómo vamos a llenar. El nombre del proceso, proceso de horneado. Zona lugar, zona de producción. Actividades, en este caso, esta persona hornea. Las tareas que hace es encender el horno, introduce el carro
dentro del horno, saca los productos, transporta, o sea, todas las actividades, las tareas que hace. ¿Qué tiempo hace? O sea, ¿cuántos tiempo? O sea, ¿qué tiempo hace esto? En horas, 6 horas, 8 horas, etcétera. ¿Cuántas personas trabajan? ¿Qué equipos utiliza? En este caso utiliza 2 hornos. ¿Qué materiales utiliza? Caro de horno, latas de horneado, etcétera, ¿no? Controles existentes. ¿Existe algún control en la fuente? Por decir, no se ha implementado mm, algún, algo que aísle el calor, etcétera. En el medio, tal vez han instalado ventiladoras para que el ambiente no se caliente mucho, o extractoras, por decir. En el individuo le han dotado de un protector para el calor, de un mandil específicamente para el calor, etcétera, ¿no? Entonces van poniendo si existen estos controles. Si no existe, bueno, pues lo dejan en blanco. Una vez que tienen esto y van llenando así, nos vamos a nuestra matriz hiperset. Como pueden ver, es un poquito amplia, pero vamos a ir viendo. Entonces tenemos aquí, tenemos en este caso, el nombre del proceso, que en este caso se llama elaboración de galletas. La zona o lugar, en este caso, es zona de producción. El cargo, operador de la mezcladora, en este caso es el proceso del mezclado. La actividad, mezclado. ¿Qué tareas hace esta persona? Levantamiento de carga manual. El tipo de tarea es rutinaria o no rutinaria. En este caso es rutinaria. ¿Qué peligros hay? Entonces vamos a describir en esta parte el peligro. Hace una manipulación manual repetitiva de cargas. ¿Qué tipo de peligro es? Ergonómico, ¿ya? ¿Qué riesgo se enfrenta al hacer esto o al exponerse a este peligro? Puede sufrir fatiga, lumbalgias, alteraciones musculares, lesiones en los miembros superiores e inferiores, hernias de disco, etcétera, ¿no? ¿Qué controles hay implementado? Puede ser que haya señalización, puede ser. Una vez que hemos llenado eso, dependiendo si hay más controles, nos venimos acá y que ya aquí justamente es nuestra evaluación de riesgo. Personas expuestas, índice de personas expuestas. Dependiendo los valores que les he mostrado, que se los he vuelto a poner acá, dependiendo dentro de qué caigamos, vamos a asignar un valor, ¿ya? A cada uno de estos. Y como pueden ver, ustedes simplemente tienen que hacer clic en la celdita y les va a aparecer esto y seleccionan el valor. Lo propio en la donde dice índice de procedimientos existentes, lo propio, selecciona y escogen el valor. En el índice de capacitación, lo propio, no sé si están, lo voy a hacer un poquito ahí, para que vean esta parte. En el índice de capacitación, lo propio. En el índice de riesgo, igual, selecciona. Luego, el índice de probabilidad, no tienen que hacer nada, porque simplemente está sumando estos valores en este índice de probabilidad. En el índice de severidad, sí tienen que volver a escoger los valores, ¿no? Como les había mencionado. Y una vez que hacen eso, ustedes ya no tienen que hacer nada porque automáticamente les va a salir el nivel de riesgo y la clasificación del riesgo además. Si yo aquí cambio mis valores, vamos a ir cambiando ya. Miren, por ejemplo, aquí ha pasado a moderado. Ustedes automáticamente van a ir cambiando estos valores y les va a decir si es crítico, si es moderado, si es trivial. Perdón, aquí vamos a ver si para que sea trivial. Vamos a ir bajando. Moderado, trivial. Y así vamos a ir cambiando. Por ejemplo, aquí está saliendo por el índice de severidad. Tolerable, por ejemplo. Y así les va a ir cambiando dependiendo ustedes los valores que vayan a poner. Ahora, ¿qué me indica esta clasificación de riesgo? Nos dice siempre que yo tengo que empezar a trabajar y centrarme en los que tienen una clasificación de riesgo crítico, ¿ya? Luego voy a pasar al importante, moderado, tolerable y bueno, el trivial que hay que solamente hacer un monitoreo, ¿no? Y les vuelvo a repetir, aquí les va dando el orden en el que ustedes tienen que guiarse al momento de definir sus controles o sus medidas preventivas. Y aquí están sus medidas de control, por ejemplo. Voy a hacer eliminación. Entonces, ¿cómo voy a eliminar? ¿Qué voy a hacer? ¿Se retirará la máquina y se cambiará o se quitará la etapa, esta etapa del proceso, etcétera, ¿no? En sustitución, se comprará una máquina. En control de ingeniería, se implementará, yo que sé, protectores o resguardos. En controles administrativos, se va a programar capacitaciones, se va a hacer evaluaciones médicas periódicas, se va a capacitar al personal respecto al peligro en específico.
Y si se va a dotar equipo de protección personal, bueno, pues se pondrá, ¿no? Se dotará equipo de protección personal y qué equipo de protección personal además. Entonces, esa es la forma de llenado de la matriz y per se. Como pueden ver, es bastante sencilla, no hay dónde perderse. Simplemente acá tienen que saber definir bien, en este caso, su peligro y su riesgo, ¿ya? Y aquí les he puesto un poquito más de ejemplos, que en este caso justamente es la facturación, que va a ser digitar facturas o elaborar facturas. Y aquí lo hemos dividido el peligro en, por ejemplo, en movimiento repetitivo, postura prolongada, que en este caso es sentada, y radiaciones no ionizantes del computador. ¿Qué le va a ocasionar cada uno de estos? ¿A qué riesgos se enfrenta? Cansancio, dolores musculares, etcétera, ¿no? ¿Qué se ha implementado? En la fuente, por ejemplo. ¿Qué se ha implementado? O en la persona. Pausas activas, por ejemplo. Puede ser que se le haya dado pausas a las personas. Llenan esto. Si no se ha hecho en el medio, entonces ponen ninguna, ¿no? Y como pueden ver, dependiendo a la valoración que... Ojo que cuando llenen su matriz IPC, no se puede llenar, no puede llenar una sola persona, ¿ya? Hagan llenar con personas, puede ser ustedes, el jefe de producción, o sea, personas que estén ahí en el trabajo, específicamente en esto. Porque si ustedes, solamente ustedes lo llenan, ese es juicio de una sola persona. Mientras si nosotros tomamos los puntos de vista de diferentes personas y promediamos, nos va a salir algo más real. Tomen eso en cuenta también, por favor. Y esa es nuestra matriz y per se. No sé si tienen alguna duda de cómo llenar esta matriz. Me dicen, por favor. Aquí, perdón, esto es en este libro. Esto es acá. EPPs es otra cosa. Y yo lo he cambiado. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, por favor? Me hacen saber. ¿Y qué les ha parecido la matriz y per se? ¿Se les complica algo? ¿Qué no han entendido cómo se debe llenar? ¿O se ha entendido cómo se debe llenar todo? No sé, me hacen saber, por favor, si se ha entendido o no. Igual yo les vuelvo a explicar si no se ha entendido cómo tienen que llenar. Los valores, está acá, obviamente no se van a aprender de memoria estos valores del IPC. Como pueden ver, aquí está, se los he vuelto a copiar, ¿no? Interesante, nos dice. Y es sencillo de usar, de hecho. Por eso es el método que más usa. Es fácil de entender, fácil de llenar. Este ya está programado, obviamente, porque después si no ustedes tendrían que estar calculando. Este está más sencillo, ya está. Para que ustedes simplemente pongan valores y les salga, ¿no? La clasificación de riesgo y ya. ¿No tienen preguntas? ¿Se entendió? El día miércoles vamos a ver la matriz de requisitos legales, que igual es, como pueden ver, es un poquito ampulosa, pero la vamos a ver, ¿no? Que igual se las estoy dando todo en un solo Excel. Si no tienen dudas, voy a dejar de compartir esto. Y nos vamos a volver a nuestra presentación, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí. Ya hemos visto hasta acá. Tiene un rango, la clasificación de riesgos sí, tiene un rango que les hemos, aquí está, justamente, vamos a volver, bien que he vuelto, bien, buena tu pregunta, vamos a volver, aquí está. Esta es, o sea, dependiendo el valor que nosotros obtengamos, nos va a decir si es crítico, importante, moderado, tolerable o trivial. ¿Qué nos implica que sea crítico? Que yo tengo que tomar acciones inmediatas en ese peligro para reducir el riesgo como tal, ¿ya? Si es importante lo propio, o sea, nos da la jerarquía en la que nosotros vamos a trabajar frente a nuestros peligros para reducir los riesgos. Ojo con eso. Entonces, en función a estas magnitudes que nos dan, si es crítico, ustedes tienen que empezar a trabajar por ellos. Entonces, yo tengo que tratar de eliminar o reducir el riesgo en estos que hayamos definido o que nos salga dentro de nuestra matriz como críticos. Una vez que hayamos controlado esos, o bueno, que hayamos trabajado en los críticos, bajaré a los importantes, luego a los moderados y luego a los tolerables. Pero nos está dando en qué orden tendríamos que trabajar como tal, ¿no? Crítico, importante, moderado, tolerable y trivial. Entonces, ese es cómo tengo que trabajar yo respecto a nuestros peligros y a nuestros riesgos para reducirlos, ¿no? Como tal, por si acaso. Eso es justamente lo que nos dice esta matriz. Ahora sí, luego los equipos de protección personal. Bueno, dice que obviamente estos son todos aquellos accesorios, dispositivos y vestimentas diseñados para proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo de posibles lesiones, riesgos o enfermedades serias que pueden originarse al ejercer alguna actividad relacionada con agentes de riesgo.
Les vuelvo a repetir, según la jerarquía de control, los EPPs es lo último que deberíamos de usar, ¿ya? Si no nos queda de otra, no se puede hacer más nada. Ahora, de que puedo usar EPP, o sea, la dotación de EPP con un control de ingeniería, un control administrativo, también lo puedo hacer, o sea, para complementarse, ¿no? Pero hay que tratar siempre de mantener lo que es la jerarquía de control, eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, señalización, y al último lo que es la dotación de EPPs. Aquí les he puesto algunas normas de certificación para los EPPs. Aquí están las principales certificaciones de producto, las ANSIS, las CE, el, el número para cada uno de estos, ¿no? Tiene que tener estas normas de certificación por si acaso. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta, consulta respecto a esto. Hasta aquí lo que hemos visto, porque si no tienen dudas, yo los voy a dejar descansar por hoy día y me voy a despedir con esto. La conciencia del peligro es ya la mitad de la seguridad y de la salvación. Si yo estoy consciente a qué me estoy enfrentando, ya pues ya estoy tomando, en este caso, ya estoy tomando conciencia de este peligro y estoy prevenida a evitar estos peligros como tal, ¿no? A exponerme a estos riesgos. Entonces, siempre es importante cuando las personas antes de trabajo o las personas en su puesto, cada persona de su puesto de trabajo sepa reconocer a qué peligros se está enfrentando, qué riesgos puede sufrir si se expone a esos peligros, ¿no? Entonces, la persona cuando ya está consciente de eso, entonces ya es un poco más cautelosa respecto a las actividades, actos y demás que realiza. Entonces, bueno, siempre que las personas sepan reconocer eso, ¿no? Muchas gracias por su atención. No sé si tienen dudas, preguntas, consultas, me la pueden hacer saber al chat. Y creo que hemos terminado a tiempo, no los quiero cansar mucho. Sí, ¿Algún? están habilitados los micrófonos, perdón, ingeniero. Están habilitados. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, los que están en la sala, por favor. Muy bien. Perfecto, creo que les ha quedado todo claro. Una recomendación, dice. Con combustibles. ¿A qué específicamente con combustibles? Rolly, por favor, ¿me puedes un poquito más ampliar tu pregunta? Tal vez. La grabación está en el Facebook, dice, sí, con la gasolina. Bueno, habría que tomar, justamente ahí hay que tener en cuenta lo que es la lucha contra incendios, a qué temperatura arde, qué tipo de extintor tengo que usar. Ahora, al momento, al inhalar, al punto se vuelve activo. Todo ese tipo hay que tomar en cuenta señalización, por ejemplo, sobre todo de lucha contra incendio cuando se trabaja con gasolina, Rolly. Sobre todo de lucha contra incendio tienes que tener en cuenta eso. De que no haya chispas, o sea, cerca de la gasolina que pueda iniciar, ¿no? Alguna chispa, equipos eléctricos, más bien hablando de esto de la gasolina, acá en un campamento de una empresa de caminos, en este caso de Setcan, tenían justamente un tanque de combustible, donde bueno, todas las maquinarias de esta empresa iban y bueno, recargaban, ¿no? sus maquinarias. Pero hubo una explosión y obviamente se hizo la investigación y resulta que fue porque cerca de estos tanques hubo unos cables que hicieron cortocircuito y bueno, pues eso fue lo que ocasionó. Igual la ubicación de este tipo, cuando se trabaja con gasolina, etcétera, hay que tratar de aislar, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con la gasolina, ¿no? Esas serían las recomendaciones, Rolly, que veas sobre todo que no haya fuentes que inicien fuego, que inicien una chispa, tener los equipos de lucha contra incendio, qué tipo en este caso, de extintores tienes que usar, etcétera, ¿no? Luego nos dice Roberto, en una planta engarrafadora de GLP, su comentario, por favor. Bueno, en las plantas igual hay que tener cuidado en este caso, lucha contra incendio igual, trabajo a presión, que igual vamos a ver dentro de la ley que nos pide. Vamos a hablar justamente de las plantas engarrafadoras
hay normas que tienen que cumplir, presión, etcétera. Entonces vamos a hablar el día miércoles, no a profundidad, pero vamos a hablar qué normas tienen que cumplir, qué presión tienen que tener, etcétera, ¿no? Entonces, Roberto, el día miércoles vamos a hablar un poquito más de eso.